Si tuviste una PlayStation que no usaba discos, sino cartuchos de Nintendo, lamento decirte que fuiste víctima de una de las estafas más exitosas de la historia. Pero no estás solo, porque en los años 90 y 2000, millones de nosotros caímos en la trampa de la famosa Polystation. Seguramente recuerdas esa Navidad o ese cumpleaños donde viste una caja brillante con un logo que se parecía sospechosamente al de Sony. Tu corazón latía a 1000 por hora, abrías el papel de regalo y ahí estaba, una consola gris con su tapa redonda y dos controles que gritaban tecnología de punta. Pero al intentar meter un CD, te dabas cuenta de que la tapa no escondía un lector láser, sino una ranura para cartuchos amarillos de 60 pines. Hoy vamos a desenterrar la historia de cómo un pedazo de plástico barato se convirtió en el rey de las salas en toda Latinoamérica. Para entender por qué la Polystation funcionó, hay que entender el contexto de la época. En los 90, tener una consola original de Sony o Nintendo era un lujo extremo. En países como México, Argentina, Colombia o Venezuela, el precio de una PlayStation original podía equivaler a 2 meses de sueldo de un trabajador promedio. Ahí es donde las fábricas chinas aplicaron una lógica de mercado agresiva. Sabían que en nuestros países no había presupuesto para procesadores de 32 bits, así que reciclaron hardware de los años 80. Se dieron cuenta de que si la caja se parecía a la de Sony, podían engañar al ojo del consumidor. La Polystation no era una consola nueva. Por dentro era exactamente lo mismo que un NES de 1983. Sí, tecnología de hace 15 o 20 años metida en una carcasa que imitaba a la PlayStation 1. Fue el caballo de Troya perfecto. Entró a nuestras casas prometiendo gráficos en 3D y cinemáticas increíbles, pero lo que nos entregó fue a Mario Bros saltando sobre hongos por milésima vez. Pero lo que realmente hacía que la Polystation fuera un fenómeno era dónde la comprabas. No ibas a una tienda departamental de lujo o a una preventa oficial. La Polystation se compraba en el mercado, en el tianguis, en la buhonería o en el puesto de la esquina de un señor que también vendía películas piratas y controles de DirecTV. La caja siempre estaba un poco golpeada y el cartón era de una calidad bajísima. Si alguna vez abriste una Polystation, sabrás que por dentro está prácticamente vacía. Te puedo decir que es fascinante ver cómo optimizaron los costos al extremo. Mientras que una PlayStation real tenía una placa base compleja, lectores ópticos, chips de sonido dedicados y una fuente de poder pesada, la Polystation era básicamente aire. Dentro solo encontrabas una placa verde diminuta con un chip on board, que es básicamente una gota de resina negra que cubre el procesador. No había ventiladores porque no había nada que se calentara, excepto el transformador de corriente que parecía que iba a incendiar la casa en cualquier momento. Los materiales eran tan mediocres que si se te caía el control, probablemente se partía en 3 pedazos. Pero hey, costaba una fracción del precio original y eso era lo único que importaba en ese momento. Este es sin duda el mayor desafío logístico y publicitario de las consolas piratas. ¿Cómo convencías a alguien de comprar una consola vieja? Prometiéndole una cantidad de juegos absurda. Todos recordamos esos cartuchos amarillos que decían tener 1 millón de juegos incluidos. Aquí es donde la cosa se pone divertida. Si te ponías a revisar la lista de juegos, el número 1 era Super Mario, el número 2 era Mario 2 con el traje azul, el número 20 era Mario Un Nuevo Comienzo, y para cuando llegabas al número 100, la lista se ponía creativa con nombres como Super Mario 99. Realmente la consola solo tenía entre 10 y 20 juegos reales grabados en su memoria interna o en el cartucho. El resto eran simples variaciones donde cambiaban el color del personaje, te daban vidas infinitas o te permitían empezar en el nivel 5 directamente. Era un bucle infinito de decepción. Pero para uno que tenía 7 años, ver ese montón de títulos en pantalla era sentir que tenías juegos para el resto de tu vida y que nunca te ibas a aburrir. A pesar de la estafa, hay que admitir que los juegos que traía eran joyas de la era de 8 bits. Teníamos clásicos como Duck Hunt, Contra, Circus Charlie o el inolvidable Battle City. Estos títulos son la única razón por la que no tirábamos la consola por la ventana a los 5 minutos. Su jugabilidad era tan sólida que por momentos se nos olvidaba que no estábamos jugando un Resident Evil o un Final Fantasy.
Te preguntarás cómo es que Sony permitió que existieran cajas con su diseño y nombres como Polystation, Power Station o Game Station. La respuesta es una mezcla de vacío legal y desinterés. En esa época, las leyes de propiedad intelectual en China eran básicamente inexistentes. Las fábricas producían miles de estas consolas al día y las enviaban en contenedores hacia Latinoamérica. Para Sony, perseguir a estos pequeños vendedores en mercados callejeros de Ciudad de México o Buenos Aires salía más caro que el daño que realmente hacían. Además, el público que compraba una Polystation no era el mismo que iba a comprar una PlayStation 1 original. Eran mercados totalmente diferentes. La piratería, de alguna manera, servía como una introducción a la marca para la gente que, años después, cuando mejorara su economía, sí compraría una consola original. Pero el engaño no se quedaba solo en la consola. Lo más increíble eran sus accesorios. ¿Recuerdas los controles? A simple vista eran iguales a los de la PlayStation, pero cuando los agarrabas pesaban menos que una pluma. No tenían motores de vibración, los botones se quedaban pegados después de una semana de uso y el cable era tan corto que tenías que jugar prácticamente pegado al televisor, arriesgándote a quedar miope antes de los 10 años. Esa limitación de los cables no era solo una molestia, era parte de la mística. Tenías que sentarte en el piso, justo frente al televisor, cruzado de piernas, porque si te movías un centímetro de más, la consola salía volando o el juego se congelaba. Y ese es otro punto que nadie menciona, la fragilidad del puerto de cartuchos. Si alguien caminaba cerca y vibraba un poco el suelo, el juego se bugueaba, la pantalla se llenaba de cuadritos de colores y perdías todo tu progreso. Un dato curioso que pocos saben es que estas consolas no solo imitaban a la PlayStation 1. Cuando salió la PlayStation 2, los fabricantes chinos no perdieron el tiempo y lanzaron la Polystation 2. Era una carcasa negra, vertical, pero que por dentro seguía teniendo exactamente el mismo chip de Nintendo de los años 80. Incluso sacaron versiones que parecían una GameCube o una Xbox. Era una industria de reciclaje infinito. La misma placa barata, pero con un disfraz diferente cada vez que Sony o Microsoft sacaban algo nuevo al mercado. Y claro, no podemos olvidar la famosa Zapper, la pistola de luz. En la caja te prometían una experiencia de tiro al blanco realista, pero la realidad técnica era otra. Te explico, esa pistola solo funcionaba con televisores de tubo. Si intentabas usarla en una pantalla de plasma o LCD años después, no podías matar ni a un pato en el Duck Hunt porque la frecuencia de refresco de la pantalla confundía el sensor de la pistola. Era una tecnología tan rudimentaria que el sensor de la pistola buscaba un cuadro blanco que aparecía por una milésima de segundo cuando apretabas el gatillo. Si el sensor lo veía, ganabas. Si no, el perro del juego se burlaba de ti. Y si te pones a pensar, la Polystation fue la precursora de lo que hoy conocemos como consolas retro o mini consolas. Hoy Sony y Nintendo te venden la PlayStation Classic o la NES Mini por $100, pero los piratas chinos ya estaban haciendo eso hace 20 años, solo que ellos no te pedían permiso ni pagaban licencias. Incluso, un dato curioso que roza lo surrealista es que estas consolas llegaron a venderse en cajas que mostraban imágenes de juegos que eran técnica y físicamente imposibles de correr, como Tekken o Gran Turismo. Los fabricantes no solo plagiaban el hardware, plagiaban las capturas de pantalla de las revistas de la época. Estábamos ante un nivel de marketing tan descarado que la caja te prometía sonido estéreo hi-fi cuando la consola solo tenía un canal de audio monaural que sonaba como una radio vieja bajo el agua. Era la culminación de una industria que entendió que en el mercado gris la percepción es mucho más poderosa que la realidad técnica. Si te está gustando el contenido, considera suscribirte. Me ayudarías muchísimo a alcanzar la meta de los 1000 suscriptores para que este proyecto siga creciendo. Continuamos. Y si creías que esto se quedó en los años 90 o los 2000, te equivocas. La audacia de estas fábricas no tiene límites y la historia se repite hoy mismo con la Polystation 5. Es increíble, pero puedes ir a cualquier tienda de artículos importados o buscar en páginas chinas y encontrar una consola
consola que imita perfectamente el diseño curvo y blanco de la PlayStation 5 de Sony. Lo más gracioso es que aunque por fuera parece una máquina de última generación, por dentro sigue escondiendo el mismo chip barato de hace décadas. Algunas incluso vienen con pantallas LCD integradas de bajísima resolución o controles inalámbricos que fallan a los 2 metros. Pero la estrategia sigue siendo la misma: venderte la estética del futuro con la tecnología del pasado. Es un ciclo infinito de reciclaje donde la carcasa cambia, pero la esencia de jugar Mario o Contra en un hardware que no le pertenece se mantiene intacta. Hemos pasado de los cartuchos amarillos a memorias SD llenas de archivos piratas, pero el sentimiento de abrir una caja que promete mucho y entrega algo totalmente distinto sigue siendo el mismo. La Polystation es el símbolo de una era donde Latinoamérica estaba desconectada de los lanzamientos globales, pero nuestra creatividad y las ganas de jugar nos hicieron encontrar soluciones en los lugares más extraños. No era una PlayStation, pero para muchos de nosotros fue nuestra primera puerta de entrada al mundo del gaming. Incluso hoy, si te metes en grupos de coleccionistas, hay gente que paga buen dinero por una Polystation en su caja original. Se convirtió en un objeto de culto, no por su potencia, sino por lo que representa. Ya no engañan a nadie. Ahora las compramos sabiendo exactamente lo que son: una pieza de historia pop que representa el ingenio y la falta de escrúpulos de una industria que no se detenía ante nada. Incluso hoy vemos versiones modernas de esto en tiendas online chinas, consolas que prometen jugar juegos de PlayStation 1, Nintendo 64 y PSP por $20. En resumen, la Polystation fue la estafa más honesta del mundo. Todos sabíamos, muy en el fondo, que por ese precio no podíamos tener lo último de Sony, pero decidimos creer en la mentira porque queríamos jugar. Al final, la verdadera felicidad no se mide en resolución 4K, sino en cuántas horas pasaste frente al televisor jugando. La Polystation fue solo el inicio. Si quieres ver cómo ha cambiado la forma en que jugamos estos clásicos, pásate por mi video de la evolución de la emulación. O si prefieres recordar otros objetos que hoy son piezas de museo, ve este, de cosas que ya no existen. Hasta la próxima.